Muy buenas familia amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente estrategia de aprendizaje para potenciar tu francés. Bueno, va a ser una clase muy cortita, pero voy a hablar sobre algo muy interesante y que estoy seguro que te va a ayudar en esa meta que tienes y que te has propuesto de aprender francés. Bien, comenzamos y no le doy más rodeos al asunto. Quiero comenzar con el término de dificultad deseable, difficulté souhaitable. Básicamente, este término de dificultad deseable fue acuñado por York y nos dice que cuanto más difícil es recordar algo, mejor lo vas a aprender. Cuanto más difícil es recordar algo, mejor lo vas a aprender. Entonces, por ejemplo, si llevamos esto al francés y voy a tomar algo que es bastante normal cuando aprendemos francés porque casi todo el mundo tiene dificultades en el passé composé. Evidentemente hay que conjugar los verbos con avoir, être en el participio pasado. Eso puede a veces ser bastante complicado, suele enredarte un poquito. Es normal, todos pasamos por eso. Pero bueno, traduciéndolo a este ejemplo del passé composé, pongamos que es un tema muy complicado, pero eres constante, estás practicando, estás deseoso de aprender el pase composé, de dominarlo. Entonces, a pesar de que fue un tema muy complicado, si te esfuerzas lo suficiente, si eres lo suficientemente constante, si aplicas todo lo que ya hemos visto en las clases anteriores de aprendizaje y al final consigues tener esa retentiva al 100% de todo lo que hay que tener en cuenta para crear el pase composé, posteriormente es más fácil que sigas recordando el passé composé. ¿Por qué? Porque fue algo muy complicado en lo que te esmeraste mucho y que al final hay una capacidad de recordar que va a ser mucho, mucho más sencilla. Por ejemplo, el passé composé fue algo muy complicado de aprender y en su momento, pues evidentemente vamos a ser expertos en el tema. Pero puede llegar un momento en el que pues dejemos de practicarlo o que no lo usemos tan cotidianamente, pero no lo vamos a olvidar. Es muy complicado que olvidemos algo que nos costó mucho aprender. Entonces, nuevamente, cuanto más difícil es recordar algo, mejor lo vas a aprender. Así que, pues bueno, no te des por vencido si crees que algo no es para ti o si crees que un tema es muy complejo. Sé constante, sé persistente, persiste, esfuérzate y al final verás que habrá valido mucho, mucho la pena. Y bien, finalmente, para terminar con esta clase, como mencioné, va a ser muy cortita, pasamos a los esquemas de estudio eficientes, los esquemas de estudio más eficientes, de programas d'études eficaces, programas de estudio eficaces. Bien, voy a hablar acerca de algo que mencionó Arthur Gates, y bueno, él determinó que una de las mejores maneras de utilizar el tiempo de estudio, él dividió el tiempo de estudio, es estar un tercio del tiempo memorizando y dos tercios del tiempo realizando una recitación, básicamente hablando de un autoexamen. ¿En qué consiste esto? Bueno, pongamos que estás aprendiendo, nuevamente voy a tomar el ejemplo del passé composé, y tienes una hora que has dispuesto de tu tiempo para estudiar el passé composé. Entonces, lo más recomendable es que 20 minutos estés memorizando toda la teoría, las reglas acerca del passé composé y los siguientes 40 minutos estés recitando. Por ejemplo, puedes plantearte tu día y narrarte a ti mismo tu día usando el passé composé. Bueno, es un método que se me ocurre. Entonces, un tercio del tiempo memorizando, estudiando la gramática, las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los siguientes 40 minutos, que serían los dos tercios del tiempo, recitando, realizándote autoexámenes, cuestionándote cuál es la regla que tienes que utilizar con el passé composé, por ejemplo, qué verbos vas a utilizar con être, cuáles son los verbos que vas a conjugar en participio pasado utilizando el verbo être, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un tercio del tiempo memorizando, dos tercios del tiempo recitando, realizándote autoexámenes. Y bueno, otro esquema de estudio eficiente es acerca de lo que menciona Spitzer y esta persona determinó que estudiar bajo el concepto de autoexamen, nuevamente retomamos lo de autoexamen,
Aumenta la retentiva ampliamente. Cada test realizado en uno mismo aumenta la reminiscencia, que es la capacidad de recordar y de almacenar información. Entonces, realizarte constantemente autoexámenes, inclusive, no sé, lo puedes hacer en cualquier momento del día. Por ejemplo, vas caminando hacia tu casa y vas completamente solo, puedes irte realizando autoexámenes de cualquier tema que hayas visto en el día, y todo esto va a incrementar tu retentiva, va a mejorar tu aprendizaje, tu capacidad para ser mucho más dinámico en el uso de determinado tema. Por ejemplo, el pase composé, el imperfecto, el subjuntivo, en fin. Son muchos temas de los cuales puedes poner en práctica realizando autoexámenes. Y personalmente considero que este término de autoexámenes no solamente lo puedes aplicar en el francés, sino lo puedes aplicar en cualquier otra área de estudio. No sé, en ciencias, en física, en economía, en medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto llego al final de esta pequeña clase. Espero que esto te sirva y que pues al final ya sabes que intento compartir información que pueda ayudarte, que puedas emplear para mejorar tu aprendizaje del francés. Y como menciono esto, inclusive lo puedes ocupar en otras áreas de estudio, no específicamente en el francés, pero bueno, todo esto al final está orientado en el aprendizaje del francés. Sin nada más que agregar, me despido, les deseo una excelente semana y nos vemos en la siguiente clase. Bonne journée.